invitarlos a recordar un poco lo que fue la sesión pasada. Y aquí podemos ver una pirámide. ¿Por qué ustedes pensarán que les coloqué una pirámide? ¿A qué tiene que ver esto? Relacionándolo con la semana pasada. Con los grupos dominantes y dominados. Perfecto. Entonces ahí tenemos la primera pista. Yo quiero que vamos a hacer un juego muy simple. Voy a poner algunas imágenes y ustedes me van diciendo a qué grupo pertenece. Ojalá se entiendan las imágenes, pues. Pero vamos a ver qué es lo que nos van diciendo y vamos a entender un poco la realidad de la época de Jesús. El primer grupo, ¿qué es lo que vemos? Mujeres Ya, y estas mujeres, Dominante. dominadas. ya. ¿Y por qué? ¿Qué era que pasaba con ellas? ¿Se acuerdan de algo? No eran No ten- contempladas como parte de la sociedad. O sea, por no- ejemplo, no se contaban las mujeres y los niños en las lecturas bíblicas cuando contaban cuántos comieron. Nombran la cantidad de hombres. Sí, No tenían voz ni voto, yo creo, en realidad. Eran sumisas. Debían obedecer. no tenían nada. no tenía participación ni siquiera en la sinagoga. Así. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿No? Yo les pregunto porque de verdad yo no los veo, así que estoy como a ciegas. Y eso es lo fome de la presentación. Este grupo, a ver, si alguien Los los recuerda, fariseos, ya, ¿Dominantes? los Dominantes. sacerdotes dominantes. Sí. sí, ¿qué es lo que hacían ellos, estos caballeros? ¿Qué es lo que tenían? Eran los maestros de la ley, ¿Y? por lo tanto se creían con el derecho de juzgar, de dar a conocer los mandamientos de Jesús, pero al final eran una especie de personas que criticaban en vez de llevar a cabo lo que era el vivir con Jesús y hacer vida lo que estaba escrito. Sí, de alguna manera ese era el grupo que en el fondo regía. Acuérdense que el templo tenía era una institución política, política religiosa. Y por lo tanto dirigía al pueblo judío. Recordemos sí que el pueblo judío estaba sometido al Imperio Romano. Eso Claro. no lo podemos olvidar y ellos también de alguna manera siempre tuvieron esa tensión con el pueblo romano porque fueron un pueblo que siempre necesitaba, estaba esta idea de liberación y de hecho ellos esperan un Mesías que los libere, pues. Entonces él es lo que está apareciendo. Bien, 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 bien. Y por último, a ver, yo creo que quizás tengo que ayudarle un poquito, pero a ver si alguien entiende la idea. ¿A quién se parece este grupo o esta persona? ¿A quién puede representar? ¿La viuda? Bien, la viuda, sí. ¿Qué pasaba con las viudas? Eran las más desprotegidas de la sociedad. Desamparadas. Ya. Y desamparadas, ¿qué más pasaba con ellas? Acuérdense que si, por ejemplo, ya cuando quedaban viudas, sin hijos, eh, ¿qué tenía que pasar de alguna manera para seguir siendo validadas dentro de la sociedad? Volver a casarse. Con el hermano del esposo era. Encontrar un marido y, Sí. Sí, volver a tener. y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? A ver si alguien se acuerda. Jesús le dejó su madre a Juan. Ya. Y bueno, y ahí tenemos que relacionarlo también porque Jesús tiene esa consideración de que la Madre de Dios no quede sin nada. Y ahí delegan el Hijo, en el discípulo amado, a la persona que tiene que hacerse cargo de ella. Y ahí nos Y tú damos dijiste que no era Juan. bueno, ahí por eso les digo que no. Sí, eso dijo. Sí, lo vamos a Eso ver, dijo. lo vamos a ver cuando, acuérdense que Pucha, nos va a echar Que no abajo se todas las corre con la creencias, explicación y quedamos todos nosotros, metidos. nosotros Billy, nos va a derrumbar toda la fe, por favor. Pero dice que cuando, era cuando, Juan cuando en veamos el el Evangelio de Evangelio de Juan, Juan.
Cuando veamos el Evangelio de Juan nos vamos a meter en ese tema de la Madre de Dios y el discípulo amado. Pero no se ¿Viste que olviden, ese era un argumento para defendernos contra los protestantes cuando decían que Jesús tenía más hermanos? Yo decía, si tenía más hermanos, entonces ¿por qué se lo dejó a un desconocido? Y ahora tú me desmitificas esto. Por favor, Billy. No, es eso que, es una herejía. no, es que hay tres explicaciones sobre los hijos de Jesús. Una es la explicación ¿Cómo católica, una es lo- la explicación ¿Ya? ortodoxa y la otra es la protestante. Hijo de Pero Jesús. hermanos de Jesús, no hijos. O sea, hijos No me- de, claro, hermanos de Jesús, hijos de María. Billy no me va a decir que ahora tuvo hijos con María Magdalena, por favor. No me va a salir con ese No, 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 chiste no, no, ahora, no, por no. Esto favor. se distorsionó. Aquí tenemos que tener Claro. tres visiones muy, muy claras. Uno, los protestantes creen de que María efectivamente tuvo más hijos y que tuvo hermanos, ¿cierto? Sí. Sí. La visión católica dice que no. La teología católica dice que no, que Jesús es hijo único de María, concebida por el Espíritu Santo y su padre adoptivo José. Tenemos claro. Pero está la visión ortodoxa, que esa es bastante interesante. Los ortodoxos dicen lo siguiente, de que en el fondo eh, José, por ser un hombre mayor, Tenía debió, porque hijos. esto lo supone, debió haber tenido más hijos. Por Mm. lo tanto, esos hijos vienen a, porque en el griego no existe la familia, o sea, la palabra primos. A todos se le llamaba hermano, que en el griego era adelfos. El término adelfos era utilizado en la amplitud, no existe la palabra primo. Por lo tanto, cuando tú hablas del hermano, puede ser un hermano como primo, pues en el fondo a eso se está refiriendo. Y ahí es donde entra la complicación. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que la teoría más plausible es la del ortodoxo. Porque lo más Mm. probable es que José sí haya tenido más hijos, porque ya acuérdense que la diferencia de edad era tremenda. Estamos hablando de que María tendría 15 años, lo que se supone, y José estaba ya abordando los 30, 35 años. Acuérdense que en la época de Jesús la expectativa de vida no era más de 45 años. No estamos hablando de gente que va a vivir hasta Mm. los 80, 90, no, no, eso no es. Entonces igual tenemos que tener en cuenta que lo más probable es que eso haya pasado. Y de ahí nos vamos a meter en algún momento en algunos textos que hablan esta discusión, si María tuvo más hijos o no. No, lo más probable es que, claro, Jesús tuvo estos primos que de alguna manera fueron formando esta familia. Pero también tenemos que meternos en el sentido literal de la palabra. Hay un texto de Mateo que habla eh, no sé si lo recuerdan ustedes, cuando Jesús entra a una casa y la gente le va a decir que su madre y sus hermanos están afuera esperándolo. ¿Se Sí, acuerdan? Sí, ¿Sí? ¿Lo recuerdan todos más o menos? sí, sí, sí. sí. Ya. La gran pregunta es, porque ahí es donde dicen que la madre dice que está loco, como que sienten que Jesús ha Mm. perdido la noción de sí. Eso es como lo que lo quieren poner. Pero justo entra dentro del Evangelio de Mateo. Y esto es bien especial porque el evangelista, aquí la pregunta es, ¿está hablando de María que está afuera y están los hermanos de Jesús afuera de la casa esperándolo, cobrándolo? ¿Son ellos realmente? ¿Qué piensan ustedes? Con todo lo que, yo creo que con lo que ya más o menos hemos avanzado en el curso, yo creo que ustedes ya deberían saber la respuesta Pero de, ahí, si no me equivoco, ahí Jesús les dice al tiro, ¿quiénes son mis hermanos? Todos son mis hermanos. y le dice, ¿quién es mi madre y mi hermano? ¿Y cuál es la respuesta Sí, que les da? ¿Quién es mi madre y mi hermano? Esa es la cosa que él responde. El que hace, la Voluntad voluntad de de mi mi padre. Padre. claro, el que hace la voluntad. Pero ahí entra muy interesante el giro, la enseñanza del evangelista. ¿A quién le escribe Mateo? Cuando leamos el Evangelio no se nos puede olvidar esa cuestión. ¿A quién le escribe el evangelista? A los A los judíos, dice. A judíos. los Judío. judíos. Los judíos, ¿qué era lo que pasaba? No reconocían a Jesús como Dios, ya como Claro. hijo de Dios. Por lo tanto, lo que el evangelista quiere mostrar es que el pueblo de Israel
que está afuera, porque por eso es la madre, y este es un término muy especial, no está hablando de la mamá María que está afuera, sino que la madre habla del pueblo de Israel, y los hermanos tiene que ver con la tribu de Israel, con las 12 tribus de Israel, que son las que están afuera reclamando, y que no pueden concebir de que Jesús sea el Hijo de Dios. Y por eso la respuesta de Jesús es la siguiente, cuando le dice, bueno, ¿quién es mi madre y mi hermano? El que cumple y hace la voluntad de mi Padre. Y ahí nuevamente les da un combo de frente, porque les da donde ellos más les duele, porque ellos no entienden, no pueden comprender de que el hacer la voluntad del Padre es reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Y ahí es donde va a entrar esta discusión. Así que, bueno, ese es un tema más largo que lo vamos a tener que abordar en Mateo, pero para que se hagan una idea, cómo hacia dónde los mismos textos bíblicos nos van mostrando misterios y también nos van haciendo entender esto de cómo era el mensaje de fuerte para la misma época. ¿Ya? Pero aquí yo tengo una otra duda, Sí. porque, por ejemplo, la persona común y corriente que lee la Biblia no sabe que Mateo le escribió solo a los judíos. Entonces, por lo tanto, Dios me está hablando a mí. Yo aprendí que la Biblia es palabra viva y me está hablando a mí. Entonces, por lo tanto, yo tengo que tomarlo así. Yo no sé que le hablaba a los judíos y los judíos pensaban de cierta forma. Entonces, la enseñanza para mí, ¿qué me queda? Si Jesús le dice eso a la gente, ¿cuál es la enseñanza y la moraleja que me queda para mí? Para mi fe cristiana, para mi persona, para mi yo, para yo transmitirlo a los demás. Muy simple. Eh, la misma pregunta que Jesús le hizo a ellos. Más que la pregunta, ¿quién es mi madre y mi hermano? Usted, ¿quién es para Jesús? La respuesta de Jesús fue de que mi madre y mi hermano son los que cumplen la voluntad. ¿Usted hoy día está cumpliendo la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios? Más o menos, poquito, trato. Claro, en el fondo es la pregunta al hueso. En el fondo, acuérdense que Jesús siempre va a tener esto de que te atrapa. No, Jesús no anda con vuelta y pregunta así como nosotros que nos damos la tremenda vuelta y llegamos, no, Jesús a lo concreto nomás. Acuérdense, eso es muy particular. Al hueso. Al hueso nomás, y lo que nos está preguntando hoy día, a ver, cabros, ustedes, ¿con quién están, qué voluntad están siguiendo? ¿Están siguiendo la voluntad de Dios Padre o están siguiendo la voluntad propia? Y ahí es donde uno queda así. Claro. En stand-by. En Claro. Sin stand-by. anestesia. ¿Cómo? Sin anestesia. Sin anestesia, exactamente, nos deja así bloqueado y claro, nos vamos dando cuenta que esa es la lógica. Y aquí es muy bueno lo que dijo usted, porque aquí tenemos que hacer la diferencia, un poco lo que les decía la semana pasada. Nosotros estamos haciendo un curso bíblico y es un curso de profundización. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender de que esto nos va a ir ayudando para que nosotros también podamos ir, primero nos evangelicemos nosotros mismos y así también vayamos también ante los demás a poder compartir esta experiencia. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en una catequesis, cuando estamos en un tema de formación, en una oración, nosotros tenemos que hacer un comentario pastoral. Y eso significa una animación en la fe. ¿Ya? Por eso yo tengo que tener esa lucidez que según el momento y las circunstancias voy a tocar algunos temas. Por ejemplo, en este caso de hoy día, claro, nos encontramos con el tema del corazón como palabra fundamental, pero no es necesario entrar y abordar, por ejemplo, el tema de Cafarnaúm como ciudad, el tema de la camilla como dato anecdótico. Aquí podemos manejarnos de tal manera de que el texto sea una animación para las personas. Eso es lo importante. De alguna manera estos cursos nos amplían la mirada y yo creo que ya todos ustedes de alguna manera deben estar aplicándolo, o sea, se están dando cuenta, están leyendo con más cuidado los encabezados, hoy están apareciendo detalles, mira, me sorprende esto, ahora esto mismo, estos grupos ya entender de lo difícil que era la vida de ellos. Eso yo creo que nos va a dar las pistas para sumar. No sé si le queda claro. Muchas gracias. Listo, pues. ¿Alguien más tiene alguna duda para que sigamos? Nada.
No. Entonces nos encontramos con la situación religiosa. Acuérdense que habíamos visto en los grupos. Ah, algo que antes que me olvide, que es muy importante, que en esta relación piramidal hay algo que es muy, que no se nos puede olvidar, que a mayor escalón en la pirámide, tú tienes, o sea, tienes más responsabilidad, pero tienes menos rigidez en lo que tú haces. A diferencia de aquel que está abajo, que su vida es demasiado monótona. No sé si me entienden el ejemplo. Me refiero, por ejemplo, a la vida de los constructores, a la vida de los agricultores, a todos los grupos que vimos. Ellos siempre se mantuvieron haciendo lo mismo toda su vida. Y esto quiero que lo pensemos también en nuestras vidas. Los que están en este momento en el escalafón de la vida abajo, de esta pirámide, de alguna manera también están viviendo la rutina de la vida. Siempre hacer lo mismo. El que es carpintero siempre va a hacer lo mismo. El constructor, todo aquel que tenga una obra menor, el que barre las calles, todos van a tener que tener siempre esa condición. El tema de los que están arriba es que, claro, tienen la posibilidad de hacer muchas más cosas, muy más variado, y que eso de alguna manera no puede dejarnos de perder la vista, que las personas que estén arriba también se preocupen del bien del que está abajo, en esta pirámide, en donde tú también tienes que enseñar a las personas o también vas comunicando a los demás que están abajo para que puedan ir también creando nuevos espacios, nuevas rutinas, nuevos aprendizajes. Y eso, si ustedes lo relacionamos con el tiempo actual, está muy marcado. Está muy marcado y eso hasta el día de hoy se mantiene. O Yo sea, tengo una duda, sí, Billy. Eh, yo noté la vez pasada de que, a ver, los sacerdotes en ejercicio tenían el poder en ausencia del rey, sí, ¿ya? O sea, pero cuando estaba el rey, ¿él se asesoraba con estos sacerdotes para tomar alguna decisión o la palabra del rey era ley? era O sea, ley. tengo la duda No, ahí era ley. Por eso cuando quieren condenar a Jesús, tienen que ir donde Poncio Pilato, que era el procurador romano, el representante del emperador romano, y si no estaba él, no se podía tomar la decisión. Es- Gracias, Billy. Esa es la razón. Pero para que se den cuenta con este ejercicio de pensar cómo es cruel la vida dentro de todo, porque las personas que están abajo toda la vida trabajan haciendo lo mismo y no suben, no. La misma sociedad se ha encargado a lo mejor de mantenerlos en este lugar para que no avancen, no crezcan. Yo creo que también, bueno, ahí es un tema para largo de cómo nosotros comprendemos nuestra sociedad, nuestra forma de vivir, de relacionar. No sé si lo habían visto así, lo habían pensado. No, Mm, ¿no? no. No, no. No, para nada. O Véanlo, véanlo, y yo esto lo había pensado, sí, de que la estructura jerárquica sigue funcionando de la misma forma, incluso en las organizaciones como un colegio, mm, un hospital. O sea, toda organización tiene una estructura jerárquica, sí, excepto algunas que son un poco más orgánicas, pero son las menos. sí. O sea, ahí nos damos cuenta que esto todavía está presente. O sea, esa es la profundidad del esquema de sociedad. O sea, es lo que ellos vivieron y que hoy, claro, uno lo ve hace tanto tiempo, pero hoy día está presente en nosotros. Y sigue así. Bueno, para avanzar, la situación religiosa, nos encontramos con la sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos. Y aquí, bueno, nació durante este exilio, es el lugar que había en cada aldea o ciudad donde se reunían los sábados para rezar, leer la ley y los profetas. Es muy importante que es el lugar para poder leer. ¿Y qué se leía acá? ¿Alguien recuerda? La Torá, La Torá, ¿cierto? Que eran los 5 primeros libros de la ley. Exacto. Y los 5 primeros libros eran, ¿se acuerdan los nombres? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio Deuteronomio.
Y números. y números. ¿Alguien ha leído el libro de números? ¿Alguna vez lo ha No, leído? porque tiene muchos números. Era un chiste, era un chiste. No, y que no es tan chiste porque tiene que cuentar los censos. Entonces igual es como Ah, muy por enredable. eso es fome. Sí, pues es una cosa muy extraña, pero está ahí, está presente. El templo es el centro de la vida nacional y religiosa de Israel. Fue construido y mantenido con el aporte de los fieles. Bueno, en el templo se realizaban los sacrificios. Todos los judíos estaban obligados a visitarlos por lo menos una vez al año, que es un poco lo que conversábamos. Eh, yo ya les voy a mandar el PowerPoint y ustedes van a poder ver los videos. Cuando hablábamos de este tema de Jerusalén, ahí aparece un video donde se habla de esto y nos Ay, encontramos se me la señal. con la figura del Sí. templo tan importante. Era el lugar capital para la comunidad y sobre todo con esta visión política que tenía. Y sobre todo también cómo se van dando los pasos desde la entrada hasta el final del templo, el pago de impuestos, el tributo que se daba, el mismo tema del sacrificio. Por ejemplo, de acá nace que en la liturgia se use el incienso. ¿Ustedes han ido a alguna Eucaristía donde se usa incienso? ¿Han Sí. estado? Sí, ¿Ya? ¿Por qué creen que se usa incienso en la liturgia? ¿Cuál es lo que se dice siempre? es como una instancia de purificación, de Ya, purificar los espacios. claro, que algunos más espirituales dicen que es como que la oración sube junto con el humo a Sí. Dios, pero en realidad el incienso no tenía otro fin más que eh, aplacar, no sé si estoy usando bien la palabra, aplacar los olores que estaban dentro del templo. Porque recuerden que en el templo se sacrificaban los animales. Entonces era donde se mataban. ¿Algunos de ustedes estaban en muerte de Para chancho? aromatizar, Sí. Claro, Sí, ya, para aromatizar los ambientes. exacto. A mí me tocó, por ejemplo, en el sur, cuando viví en la comunidad mapuche, matar vacas. Y, y claro, una vaca nomás, pero igual el olor es fuerte, pues entonces tú ponte a pensar cómo era el templo donde todo el día se estaban matando. De hecho, el templo, después lo van a ver en el video, tiene sacados donde la sangre caía y se iba como distribuyendo para que no se acumulara. Porque imagínense, todo eso es lo que estaba dentro del templo. Entonces el incienso, el primer uso fue para eso, para aplacar los olores que emanaba la misma contaminación de los animales, pues de la misma muerte. Billy, y por ¿Sí? eso también en algunos funerales también se incorpora el incienso, ¿puede ser o no? Porque en algunos funerales sí lo hace el diácono y va alrededor Claro, una es que lo que pasa es que ahora la liturgia en este momento la incorpora netamente como con este sentido espiritual que les decía de que la oración que del va pueblo de Dios subiendo así sube a Dios. como- Ya no cumple este fin de aroma en el de fondo. aromatizar. Claro, y además que hoy día usar incienso en las parroquias es re complejo porque al final todos terminan tosiendo, los asmáticos aparecen inmediatamente y me genera mucho conflicto, entonces por eso también se ha ido dejando un poco de lado este tema del uso del incienso. Y muchas cosas de la liturgia que nacieron con un fin, el mismo tema de las velas. ¿Por qué usamos cirio? ¿Cuál era el fin de usar cirio? La luz era la luz para ellos, para Iluminar, iluminarse. Nada nada más. más. Y nosotros le hemos dado este sentido espiritual de que es el fuego de Dios, Claro, es el que Espíritu. nos concentra, Claro, nos invita. invocamos la presencia de Dios también en eso. Claro, exactamente, y nosotros nos encontramos con que el fuego para ellos era solamente iluminar, porque no tenían luz eléctrica, nada, entonces tenían que iluminarse de alguna forma. Y ahí nos Por vamos, eso se destaca en la misa de Pascua y Resurrección. Sí. ahí sí tiene El sentido. fuego, cuando se enciende el fuego, se bendice el cirio, todo. Ahí tiene otro matiz fuerte. Yo Claro, creo que más de ahí lo sacamos nosotros en la liturgia. sí, ahí sí tiene sentido y de verdad que es lo mismo que el uso de las campanas en la misa. El, ya hoy día las campanas no tienen sentido porque recuerden que las campanas eran pre-vaticanas.
A ver, estoy hablando del Concilio Vaticano II. Acuérdense que la liturgia anteriormente era mirando el sacerdote al retablo, o sea, daba la espalda al pueblo. Y claro, el acólito tenía la misión de tocar la campana cuando el sacerdote subía, hacía la elevación de la hostia, la subía y entonces la gente con el ruido de la campana sentía de que estaba elevando la hostia, podían seguirlo. Pero hoy día eso no tiene sentido porque en el fondo el sacerdote está de frente, nosotros lo estamos mirando y él está haciendo, sabemos lo que está haciendo. Pero la campana, aún en nuestro pueblo San Carlos, es un llamado a la Eucaristía. En el Claro, convento, eso es en la distinto. parroquia se llama con la campana aún, todavía. Claro, Bueno, ahora no, porque no se hace misa, pero en tiempo común, en tiempo ordinario, digamos, se toca la campana claro. Pero todos los días. eso es distinto porque es un llamado, un comunicar. Es un- Hoy ya. día, claro, también la campana hay que entenderla que 100 años atrás no existía el teléfono, el Facebook, todas estas cosas, que hoy día a lo mejor es más efectivo un mensaje por grupo, vamos a empezar y llegamos todos. Y a veces la campana ni se siente cuando están ni siquiera estando cerca. Entonces, es como estos cambios que se van dando y que de alguna manera la sociedad y la misma iglesia ha ido adoptando. Pero esto Como una comienza, notificación. claro, exacto. En el fondo tiene esa misión de notificarte, decirte, ¿sabes qué? Estamos empezando. De hecho, las parroquias deberían tocar la misa, la campana 3 veces antes, a la media hora antes, a los 15 minutos antes y al momento de empezar. Y eso depende del lugar, la costumbre y toda la tradición. Pero el templo era esto. Por eso era muy importante para la época porque era el lugar capital donde todo se jugaba ahí. Bueno, y después lo vamos a ver en algún otro momento del Evangelio. El tema del sacerdocio igual es complejo, porque son descendientes de la familia de Aarón. Y eran los encargados de qué? De cuidar el templo de Jerusalén. Y ahí es donde decíamos que se ofrecen los sacrificios. Bueno, como ya decíamos, pertenecían a estos grupos que eran saduceos, fariseos, también habían sacerdotes y escribas, uno de ellos era nombrado el sumo sacerdote y era el que presidía el Sanedrín, ya este lugar donde se reunían los consejeros. Entonces, aquí nos damos cuenta de este grupo de sacerdocio y aquí la gran pregunta es, bueno, Jesús, ¿de dónde vino su sacerdocio? Porque nosotros, por ejemplo, los sacerdotes que tenemos hoy día, los sacerdotes que tenemos en nuestras parroquias, nosotros los vemos como sacerdotes de Jesús, ¿cierto? Lo decimos así. Ellos tienen, porque Jesús instituyó el sacramento del sacerdocio en la última cena. Pero este sacerdocio de Jesús, ¿de dónde viene? ¿Se lo habían preguntado antes? No, Billy, de hecho yo había escuchado que Pedro era como considerado el primer sacerdote. Ya, y Jesús no. No, Jesús no. Nunca me había planteado eso que tú dices, po. Claro. Es que sí, y yo les dejo el desafío, ya, tampoco es tremendo desafío, Pero sí, Billy, según la tradición se dice que nosotros desde el momento del bautismo pasamos a ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, si lo miramos en la versión de Jesús, tendría que ser cuando él fue bautizado, asumió parte de su sacerdocio. Es la conexión que logro hacer yo, sí, 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 sí. porque ya desde el orden sacerdotal sería así el caso que está diciendo Mari, que sería Pedro después que fue considerado el primer papa dentro de la tradición de la iglesia, pero el sacerdocio de Cristo me queda ahí dando vueltas. Ahí, que de verdad que es un tema complejo porque tampoco ha sido muy resuelto. De hecho, en los evangelios, ese era el desafío que les quería dejar, a Jesús nunca nadie lo nombra como sacerdote. Le dicen que es las cosas que hemos escuchado siempre, Profeta. profeta, que es el rey, el hijo de David, que Mesías. es el Mesías, el ungido, em, varios títulos, pero nunca nadie lo nombró como sacerdote. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para buscar el sacerdocio de Jesús? A la carta de los hebreos. En la carta a los hebreos, que no es de Pablo, aquí es donde entramos en la discusión, Que que se no, las quitaron ya. sí, no, porque aquí sí que, no, de todas las cartas que uno puede cuestionar, la carta a los hebreos es la que menos puede ser de Pablo,
Ellos escriben sobre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio de Jesús es sacrificial. Por eso él se distingue de esta familia de Aarón, porque en el fondo lo que no quieren relacionar a Jesús con el sacerdocio del templo de Jerusalén, sino que van a usar, aquí ya sería una artimaña bíblica, se van a remontar al Génesis para sacar el sacerdocio de Jesús. ¿Y se acuerdan de de qué personaje estamos hablando ahí? Sí, de Abraham, el Ah, sacrificio de Abraham con su no, hijo, no, no, Isaac. antes de hablar, un nombre que pasa, pero muy desapercibido, no es muy conocido. De Melquisedec. Ah, el sacrificio. Sí, el sacrificio de Melquisedec. Y ahí es Sí. donde encontramos el primer, en la carta a los hebreos menciona este paralelo con eso, con este sacrificio de este sacerdote que da su vida por su comunidad. Y ahí es donde comienza a construirse esta herencia y esta raíz del sacerdocio de Jesús. Porque lo que quieren dejar en claro es que el sacerdocio de Jesús es sacrificio. ¿Cuál es la corona de Jesús? Cuál es la corona? No, no me refiero a la corona de espinas, pero ¿cuál es dónde él es subido y coronado de una forma muy cruel? En el Calvario. Ya, en la cruz, po. En Pero la en la Sí, cruz. pues, claro. En la cruz. Y claro, en cambio los sacerdotes de esta familia del templo de Jerusalén no se sacrifican por los demás. ellos hacen los sacrificios, pero no son el sacrificio mismo. Exacto. Y esa es la diferencia. Por eso a Jesús se le nombra como sacerdote. Porque él da su vida por los demás. Ya, pero ese es un tema, el tema de sacerdocio es un segundo entero. De verdad que es un tema muy lindo, pero de verdad que es mucho más largo y ya por tiempo también no podemos seguir más. Pero de verdad que es un tema que yo los invito a que lean la carta a los hebreos, no es muy larga y de verdad que plantea varios temas que tienen que ver con esto del sacerdocio de Jesús. El Sanedrín era un senado compuesto por 71 miembros y presidido por un sumo sacerdote, que era el que estaba nombrado acá. Forman parte del Sanedrín sacerdotes, ancianos, escribas, y tenían a su servicio algunos soldados con poder de juzgar y castigar a los que cometían falta en materia religiosa. ¿Para qué? Para condenar a muerte a alguien que necesitaba el permiso del representante romano. Y aquí ya nos damos cuenta que en el fondo era es como esta suerte de congreso donde el Sanedrín se reunía para tomar decisiones. Y como dice ahí, para condenar a muerte se necesitaba el permiso del representante romano. Por eso Sanedrín no pudo condenar a muerte a Jesús. Necesitó de Poncio para que lo pudieran condenar. Si no, no tenía la efectividad ni el poder para poder hacerlo. Ahora, los juicios que ellos hacían también eran bastante discutibles, porque en el fondo eran muy pasionales, no se llevaban por la norma, entonces igual era como muy complejo. También estaban los grupos políticos religiosos, uno de ellos era los escribas, y, ¿y qué es lo que nos dice de los escribas? No era fácil, ya que necesitaban muchos años de preparación. Eran los intérpretes de la ley, los teólogos, los moralistas, juristas que lindaban con el escrupuloso legalismo. O sea, ellos tenían que de alguna manera interpretar esto de la norma, cómo poder flexibilizar la rigidez del pensamiento fariseo o del pensamiento de los sacerdotes. Podían ser sacerdotes o laicos, no necesitaban estar consagrados, se ordenaban por imposición de mano y ejercían un gran poder en el pueblo. Se dedicaban aquí al estudio de la escritura y la enseñanza a los demás. Y aquí recuerden lo que nosotros vimos en Qumran, ¿se acuerdan? Sí. Este grupo era en los que se dedicaban a eso, a la transcripción, al tema del estudio de la escritura, eran los que vivían alejados porque tenían una preparación espiritual. Para ellos la ley lo era todo y por eso chocaban con Jesús. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Recuerden que el capítulo 23 de Mateo es una crítica furiosa a ellos y les recriminaba de frente. Hay de ustedes que cierran a los hombres del reino, no entran ni dejan entrar. Para ellos la ley era el supremo valor, solo la ley salva, pero a juicio de Jesús, esa ya no era la ley de Dios. Y ahí nos damos cuenta de esta rigidez también que ellos vivían, cómo de alguna manera iban interpretando la situación,
Y claro, también se encontraron con esta crisis de poder interpretar y también sabiendo que había un grupo poderoso que de alguna manera me obligaba a vivir solo la ley. Era en el fondo por eso dice que era tan difícil ser escriba. También nos encontramos con otros grupos que son los herodianos, no constituían un partido político ni una secta religiosa, sino que eran partidarios del rey Herodes, cuya misión era denunciar la autoridad romana, todas las palabras hostiles que se decían contra el César de Roma, eran fervientes partidarios del tributo al César, y bueno, y ahí nos salen los ejemplos bíblicos. Se trataba de la familia de Galilea, donde residía Herodes, interesados por el poder, aunque no participaran en la corte del tetrarca. Aparecen mencionados los evangelios y ahí salen las citas donde nosotros los podemos encontrar. Estos grupos de alguna manera fueron minoritarios, sin mucha participación, pero que de alguna manera este Herodes también tuvo una historia bien particular. Tenía que ver también con este tema de Juan el Bautista, tuvo una discusión, igual influyó mucho también en la misma construcción bíblica. Y con esto quiero terminar hoy día con este grupo de los samaritanos, que de alguna manera es este grupo bastante particular y que tiene mucha discusión con otro pueblo. Los samaritanos eran un grupo reducido, localizado en Samaria, la actual Nablus, que hasta el día de hoy existe una población de samaritanos. Jesús se acerca a ellos y comienzan a convertirse al Evangelio. Pero ¿cuál era el problema? Que los judíos los consideraban gentiles y continuamente surgían hostilidades con ellos. O sea, a ver, aquí hay que entender de que ellos se odiaban. Eran peleas de pueblo, pero a muerte. No se soportaban. Y aquí yo les quiero recordar con este video un hecho que vivieron ellos. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acercó un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? ¿Habían visto estos videos? Exactamente no, pero el texto sí, lo conocemos. Yo lo conozco. Ya. Y claro, y nos damos cuenta de esta expresión del samaritano, que era alguien que odiaba, y él fue capaz de ver más allá, y fue lo que dice la canción al final, en el fondo, esta enseñanza de la humanidad, porque aquí pesó eso. Todos los demás, fíjense los que vimos que eran del templo, que eran los que sabían la ley de memoria, pero no tenían esta expresión en el corazón. Entonces ellos de alguna manera no entendieron, o sea, ahí uno ve que realmente la palabra, porque en ese momento ellos entendían la Torá, no había entrado en sus vidas, porque acuérdense que la Torá habla de los 10 mandamientos y expresa, por ejemplo, el no matar, expresa el amor al prójimo, el ama a Dios, ama también a tu hermano, y te vas dando cuenta que esa ley está dentro de sus vidas teóricamente, pero en la práctica no se da. Y eso es lo que este pueblo viene a marcar en el Evangelio de Juan, que creo que también va a ser un momento importante de poder analizarlo, verlo, de cómo ellos también influyeron. Quedamos hasta aquí hoy.
No sé si tienen algún comentario o algo para poder ir finalizando nuestra jornada.